Luego vamos a hacer como hicimos en la clase pasada, y es colgarlo a, a una cuenta en YouTube, a un canal de YouTube, para que ustedes puedan revivir este momento. Así que, Anabel, estábamos diciendo, presentando a Anabel al curso y presentándole también un poquito el curso a Anabel. Somos todos oídos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no me dejaste nada por decir, un poco gracias por toda la presentación, que en realidad son humildes aportes también a lo que viene siendo un campo, que bueno, que por suerte cada vez somos más, ¿no? En la red, entonces de a poquito se va abonando y que seguimos ahí en los pasos también de Pablo y de otros que empezaron como mucho antes, y bueno, siempre es muy interesante también para mí venir a charlar con ustedes desde un curso que están también con inquietudes sobre estas temáticas, así que pensaba eso, hacer como una presentación primero de las ollas, de un poco de esta temática de la alimentación, de cómo la estamos pensando, de cómo se puede problematizar, para después también, bueno, que ustedes también profundizar sobre los temas que a ustedes también más les puedan ir interesando, ¿no? Entonces estaba tratando de, a ver si con una presentación, pero no sé, no me está quedando, a ver si porque la tengo a ver si se las puedo, porque va a quedar como más claro, me parece, con presentación. A ver si me la deja. Disculpen, porque estaba tratando, pero no logré, no sé, porque la tengo en un drive y en realidad no la logré bajar. Si no, la muestro también de internet. Igual antes de empezar con las ollas mismo, me gustaría como hacer como una introducción de la temática un poquito como más amplia, para pensar la crisis. Yo soy como, bueno, desde la sociología muy defensora de pensar entre todos estos dilemas que nos plantea la sociología entre acción y estructura, también tener como la capacidad de visualizar todas las acciones, ¿no? Me parece que también muchas veces hablamos de estructura y solo visualizamos las acciones que tienen que ver solamente con el mercado más, bueno, regulado, autorregulado, o el mercado formal, y que invisibilizamos, y por eso también perdemos una gran capacidad de potenciar cosas que son como mucho más reticulares, que están por ahí operando, como un poco lo que decía Pablo, ¿no? Que de repente aparecen fenómenos que todos dicen, bueno, ay, de repente hay 700 ollas. En realidad esto, obviamente hay como muchas raíces reticulares que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con una memoria larga en algún sentido, porque, bueno, porque Uruguay tiene un montón de estructuras y de experiencias de apoyo mutuo desde principios de siglo, si no queremos ir todavía como antes, y también de memoria corta, que puede ser esto también en el 2002, ¿no? Que en algunas de las entrevistas cuando hicimos en la encuesta, en realidad, a Ollas, muchos nos decían, bueno, sí, que habían vivido la crisis desde otro lugar en el 2002, que en el 2002 incluso muchos tenían, bueno, padres que habían tenido una olla, o sea, como hay una estructura también como de solidaridad que marca una memoria y que tiene, que también va explicando estos fenómenos, pero no de manera lineal, ¿no? Nosotros decimos, bueno, las ollas, entonces todos salen, bueno, si esto se explica de alguna manera, debe haber un sindicato, debe haber una iglesia, debe haber una cooperativa, y no es tan lineal, que es lo que vamos a ver después un poco de lo que planteaba Pablo, que se da bastante vecinalmente, que también pone otras improntas, digamos, que innovan, aunque obviamente entre todo eso va confluyendo, digamos, como las distintas como perspectivas. Bueno, tengo acá otro de los autores de la investigación que no sabía si se quería unir o no. Voy a estar en la otra. Bien.
Entonces, bueno, primero para empezar, la temática, ¿no? Pensarnos en la crisis como oportunidad. Pensar como qué se está creando desde las narrativas, desde los distintos espacios, tanto desde el Estado, tanto desde los sectores empresariales, tanto de las organizaciones sociales, sobre el alimento, ¿no? Sobre el alimento, sobre las transiciones, sobre dónde está el problema en que estamos en este momento transitando. Y allí encontramos, a mí me sirve mucho, capaz que me estoy yendo muy como en la introducción, pero me sirve mucho ordenar un poco las narrativas sobre la crisis, agarrando a Amador Sabater, que él plantea que, bueno, hay una concepción de que quiere volver a la normalidad, ¿no? Esta crisis, estamos pasando mal, tenemos que volver a la normalidad anterior. Hay otro discurso que es como construyamos una nueva normalidad, o sea, también tratemos de implementar nuevas políticas también para las consecuencias que estamos viviendo, pero sin cuestionar las raíces también que hacen, que nos llevan a también estar transitando estas crisis, y desde algunos movimientos sociales, algunos intelectuales, digamos, algunas experiencias, se habla de esto, de no volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. Entonces, a mí me gusta estas tres terminologías para también nosotros cuestionarnos qué es lo que la crisis, además de todo lo que nos hace padecer, también nos trae como oportunidad, ¿no? Como nuevas preguntas. ¿Qué nos preguntamos en este momento? Y creo que una de las preguntas que ha emergido con fuerza es lo básico, ¿no? Es, bueno, si yo no me puedo mover de mi casa, tengo que estar distanciada, ¿cómo como? Cuando estoy en una ciudad donde no estoy produciendo, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver la soberanía alimentaria. Esto como una primera pregunta que creo que se está haciendo como cada vez como más fuerte, no solo en Uruguay, sino como mundialmente. Y después también en lo que tiene que ver con esta relación que tenemos nosotros como sociedad humana, como trama humana, también con la naturaleza, ¿no? No sé, digo, esto no sé si ustedes también en el curso capaz que ya lo tienen como bastante conversado, ahí me dicen, pero bueno, podemos decir que además de las teorías más conspirativas y eso, existe cierto consenso de que también la pandemia sería provocada por un sistema productivo que tiene una relación con la naturaleza bien particular y que también es una crisis zoonótica que después se lleva a una crisis económica, a una crisis social, pero que empiezan a recuperar, me parece en este contexto también las cuestiones como de medio ambiente, de cómo nuestro sistema económico también es un sistema de relación humana, obviamente, es resultado, digamos, de relaciones humanas, lo que comemos, o sea, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el alimento, pero también es resultado de interacción como no humana con la naturaleza. Entonces, bueno, nosotros en esta crisis, ¿qué vemos? Nosotros decimos, bueno, partiendo del alimento, que el alimento a mí me parece, partiendo de ver la solidaridad económica, pero desde el alimento, que es una perspectiva nueva, porque capaz que nosotros, por ejemplo, tendemos a pensar en la economía social y solidaria muchas veces como en las cooperativas o en las empresas recuperadas, que como les dijo Pablo, yo estuve estudiando un tiempo, pero partir como de un elemento como el alimento que nos atraviesa a todos, ¿no? Porque nadie puede sentirse ajeno del alimento, que nos atraviesa, que nos constituye el cuerpo, que con suerte consumimos 4 veces o más al día, y desmenuzar qué hay a través de eso que hace posible la vida, porque es vida, el alimento es vida, que se transforma, digamos, en alimento para nosotros, para sostener también nuestra vida, para reproducir nuestra vida, ¿no? Y ver que ese alimento es el resultado de relaciones sociales bien específicas, me parece que abre como un abanico de preguntas hacia la economía, pero también como a las relaciones sociales y a las relaciones políticas que construimos para sostener la vida y en relación a la vida en general. Entonces, esta crisis lo que vemos es que decimos, nosotros en el alimento, hecho como una mercancía, como regulado de alguna manera también por la lógica de maximizar ganancias, lo que estamos viendo es que muchas personas se han enriquecido en la crisis. Nosotros tenemos que ver que esto de que la crisis
es homogénea, nos pega a todos. Bueno, hay que empezar como a deconstruir este mensaje, porque no todos pierden con la crisis, ¿no? Entonces, hay algunos que ganan y hay por otro lado el hambre, que el hambre en realidad en esta crisis, el último informe de la Oxfam señala lo que él ya lo decía en el año pasado, un poquitito a los 2 meses de la pandemia, empezaban a decir un informe que decía el virus del hambre, ¿no? Y al año dijeron, bueno, mostraron los números diciendo que en realidad más personas en el mundo se murieron por hambre que por el propio virus. Entonces, el alimento también puede ser tomado como un ejemplo de la desigualdad, de la radicalización de de las desigualdades que ya venían de antes y que se dejan capaz que mayormente en desnudo en esta crisis. Entonces, bueno, nosotros vemos, a ver si ¿le puedo compartir pantalla, Pablo? No sé si estoy Te puse como habilitada. coanfitriona, así que supongo que sí. A ver. Bueno, entonces, partiendo un poco entonces de estas cuestiones, a nosotros nos gusta hablar de que, como toda economía, hay varios paradigmas, digamos, donde se producen como las mercancías o los elementos, digamos, de uso, de sostenibilidad de la vida. Y ordena, ahí están viendo, ¿verdad? Sí, profesora. Bueno. Antes de empezar voy a decir por qué empecé yo con todo mi rollo de contextualización y no dije que esta investigación también de ollas la hicimos con un equipo, que voy a aclarar bien así también qué rol tuvo el equipo y también AEU, que hicimos como también esta colaboración. En realidad el equipo es de Ciencias Sociales, estaba Daniel Pena, Rocío Beas y Camilo Sino, que en ese momento estaba en Arquitectura, y también se suma Diego Castro, que es del Servicio Central de Extensión y Actividades en el MED. Empieza el equipo un poco con apenas viendo los primeros pasos de algunas experiencias que empezaban a formarse, y empezamos a indagar, bueno, a ver, ¿qué antecedentes había en el 2002 sobre esto? Que todos tenemos el recuerdo de que en el 2002 también hubo muchas experiencias como solidarias, ¿no? Desde trueques, desde ollas, y empezamos a ver muy pocos antecedentes. Esto nos empezó así como a inquietar de que estas historias de resistencia, de solidaridad, también tenían que ser registradas. Ese fue como nuestro primer impulso. Entonces ahí tratamos de, obviamente, como todos deben de saber, que la universidad tiene un proceso como bastante burocrático para conformar un equipo, una investigación, que se apruebe un proyecto. Entonces, en ese momento que estábamos tratando de financiar algunas horas de algunos de los del equipo, AEBU dice, a nosotros nos interesa también, porque ellos tenían una propia olla en el sindicato de los bancarios, también cocinaban en la cocina de AEBU y también surtían a otras ollas en el barrio, también estaban formando la red de ollas al sur. Entonces también coincidían con nosotros de que había que hacer como algo que quedara como un registro de la solidaridad. Así que ellos en realidad al principio lo que se ofrecieron es a financiar, las horas de 2 personas del equipo, y hicimos como este convenio como de colaboración a través de Profundación, pero en realidad con total autonomía del equipo, del producto mismo lo hacía como el equipo, la propuesta la hizo el equipo, pero ellos colaboraron con estas horas, que me parece que también fue muy interesante, porque también pudimos entablar un diálogo que fue como muy profundo también con el sector sindical, muy profundo porque fue muy crítico también, pero muy de ida y vuelta, con el rol también que los sindicatos estaban teniendo en el fenómeno, que al principio era una hipótesis que era muy fuerte, después, un poco fuimos viendo y ya les voy a ir mostrando más o menos cómo se fue configurando como el campo. Entonces, el objetivo fue esto, ¿no? Visibilizar y comprender estas nuevas formas de solidaridad y producción de lo común.
ya le expliqué esto, y para eso la metodología que utilizamos fue una encuesta que empezamos a armar una base. En principio estaba Solidaridad UI, que es un proyecto que, bueno, que provino también de estudiantes de ingeniería y otros docentes, que también ellas estaban relevando, sobre todo a nivel metropolitano, algunas experiencias, pero sobre todo algunas dimensiones de lo que se necesitaba, como también como para ir organizando también los insumos. Pero bueno, fue como la primera base bastante completa a nivel metropolitano, y a partir de ahí fuimos haciendo como bolas de nieve, y bueno, y llegamos a una base de datos de 700 experiencias, de las cuales pudimos finalmente entrevistar a 433. Después, el fenómeno estaba haciendo, ¿no? En el momento que lo empezamos a investigar. Entonces también allí se empezaron a conformar las redes de ollas, incluso también la coordinadora popular de redes de ollas, que también participamos de ese primer encuentro que hizo en Fugman. Pero entonces, bueno, ahí fuimos también agregando a la investigación también entrevistas semiestructuradas a las redes de ollas, y también conformamos un espacio de formación integral con estudiantes de ciencias sociales que tenían ganas también de hacer cosas en esta crisis. Hicimos allí también como un acuerdo con el Centro de Estudiantes de Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales, donde conformamos con algunos estudiantes de allí convocados de distintas disciplinas de ciencias sociales, como un curso donde nos íbamos formando, digamos, discutiendo, y también ellos fueron parte como de las encuestas y de las entrevistas. Bueno, se fueron involucrando. Es más, todos ellos hoy siguen estando en las redes de ollas como, bueno, como integrados, digamos, a las redes de ollas, aunque el curso terminó el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, para partir un poquito de cómo fuimos construyendo también esta mirada, nosotros decimos retomar esto, ¿no? El alimento desde una visión como holística y sistémica. O sea, no solo, esto se nos fue como implantando como una necesidad de tener como una mirada más sistémica, y de hecho es lo que estamos investigando ahora en un proyecto de I+D que fue financiado, porque claro, al ir investigando también el impedimento de acceso a la alimentación de algunas poblaciones y la respuesta solidaria, muchas veces decimos, bueno, se pierde la discusión de cómo llega en un país que se produce tanto alimento a haber gente que pasa hambre, ¿no? Como que hay ahí una pregunta, y una pregunta que es mucho más amplia, que bueno, que obviamente desborda de alguna manera el hecho mismo de las ollas, pero que nosotros no queríamos como que perder de vista. Entonces, nosotros decimos, está el mercado, que nosotros la causa de esto, de que también el hambre se produce, y es algo que tratamos de problematizar. ¿Por qué? Porque al pasar el alimento a ser como una mercancía, pasa a ser regulado muchas veces por una lógica de commodity para la exportación, y deja de ser, como pierde como su bien de uso, ¿no? Solidario, de, bueno, primero reproducir la vida, primero sostenernos como para que nadie pase hambre. Después también lo otro que quisimos abordar era el Estado, el Estado y las políticas alimentarias, qué tipo de políticas, cómo se despliegan ante una crisis, y también en relación como a las ollas. Y bueno, y después en la sociedad organizada, que sería el alimento, ¿no? Esta perspectiva como subsistencia, retomar el alimento como sostén de la vida, y bueno, y cómo garantizamos que también producir un común para todos. Entonces, capaz que a mí me gustaría un poco esto que yo les decía, bueno, también de cuando nos pusimos a estudiar de cómo se produce el alimento en general en nuestro país, que es una temática sin duda súper interesante, porque casi que todos los temas tienen que ver, ¿no? Cómo se produce industrialmente, qué tipo de producción tenemos y para quién producimos, ¿no? Y allí hay una bibliografía que nos resultó a nosotros muy interesante, del ETC Group, que si quieren también después les puedo pasar también el link,
que en realidad empiezan, y también leyendo, bueno, algunos escritos de Vandana Shiva y otros que empiezan así como a tratar de problematizar estos dos modelos de alguna manera de producción del alimento, que nos llamaba mucho la atención de que nosotros pensamos que el sistema agroalimentario, digamos, más industrializado, ¿no? Con esta foto como un poco lo muestra, con, bueno, agrotóxicos, toda la industria, digamos, hecha como para el agroalimento, en realidad son los que producen mayor alimento para la vida. Y en realidad allí algunos datos de los que toman estos autores, que vienen también en general de la FAO, lo que plantean es que el 70% del alimento viene aún de la producción más artesanal y familiar, del alimento que consumimos los humanos, ¿no? Y que solo el 30% finalmente viene como de estas industrias. Esto ya es un dato bueno, hay que pensarlo, hay que procesar a ver qué está queriendo como decir esto. Porque en realidad, y también lo otro que dicen, que ellos hablan del 70-30, es que aún así el 30% que produce, el 30% de la producción familiar produce el 70% de lo que se consume como alimento, pero el 30% de la agroindustria consume el 70% de la energía y bueno, del agua, de los recursos también. Esto hace como, yo les voy a dejar más bien preguntas, porque además todo este nivel como más sistémico de comprender cómo también la industria del alimento funciona como oligopolios entrelazados muchas veces, es muy complejo, y además es lo que estamos abordando ahora, digamos, a través de las cadenas, ¿no? Entonces, solo les voy a dejar así como un poco algunas de las preguntas que hacen repensar, digamos, acá en esta imagen creo que lo muestra bastante gráficamente, digamos, esta irracionalidad que estaríamos encontrando en energía, en impacto del medio ambiente y en la producción que es propiamente para el consumo humano. Después, si mirábamos también en ese momento cómo reaccionó el Estado, ¿no? Ante la crisis alimentaria pasaron dos cosas, que en realidad había muchas políticas para el alimento que estaban montadas dentro de la institucionalidad, por ejemplo, las escuelas, los CAIF, ¿no? Y bueno, con el aislamiento y el distanciamiento también esas políticas también se vieron afectadas. Entonces, en un momento donde más se necesitaba una política alimentaria, también los dispositivos que había se caían, lo cual era como una doble crisis de alguna manera, porque lo que ya existía del Estado no estaba llegando. Y bueno, algunos de los dispositivos como nuevos ante esta crisis se basaron sobre todo en esto, ¿no? En las transferencias y entregas de alimentos, que en general después también en los estudios que se hicieron luego también coincidía mucho con las poblaciones de, bueno, lo que le llaman la doble tarjeta, ¿no? De asignación familiar. También, obviamente, se pueden tomar dentro de estas medidas también del Estado, las medidas tomadas para el empleo, lo que tiene que ver con los seguros de paro, con toda la flexibilización también que tiene que ver con los efectos estos, ¿no? Para la actividad económica, la flexibilización de los impuestos, con todo lo que se hizo también para las empresas, y también el control de precios y abastecimiento, que esto lo vimos muy patentemente con lo del alcohol en aquel momento, donde, bueno, como que se reguló de alguna manera el precio del alcohol para también garantizar el consumo. Y entonces, bueno, son como tres patas, ¿no? Que están como, nosotros decimos eso también, las respuestas del Estado, las respuestas también como del mercado, y bueno, y entramos un poco en esto de, bueno, ¿qué hace la gente, digamos, el común, la sociedad como organizada? Y a nosotros nos gustó retomar un poco para analizar este proceso, la perspectiva de la producción de lo común. La producción de lo común, muy rápidamente, pero bueno, empieza en el 68, Garrett Hardin escribe un artículo que era de la tragedia de los comunes, donde plantea básicamente que la gestión común, digamos, de los bienes no era eficiente.
básicamente digamos, el artículo tenía esa hipótesis, bueno, como demostraba que no era una gestión eficiente lo que era como la gestión como colectiva. Y Elinor Ostrom, varios años después, pero además que ella después gana un premio Nobel, entonces empieza como a refutar también como todas los supuestos, digamos, que había planteado Garrett Hardin, y demuestra cómo el gobierno de los bienes comunes no solo es posible, sino que es muy eficiente y que es probable con algunas reglas, digamos, de autoorganización. Entonces, un poco ahora la producción de lo común está como bastante, creo que se difundió bastante en distintos contextos. Tenemos como algunas perspectivas distintas que en Latinoamérica, los autores como Raquel Gutiérrez y otros autores, en realidad la crítica que le hacen a Elinor Ostrom es que muchas veces reproduce el bien común como muy materializado, ¿no? Como si fuera como una propiedad que es común y bueno, y cómo se hace la gestión colectiva, y desde la perspectiva latinoamericana se entiende como la producción de lo común como relación social, o sea, son como tramas que dice producidas al producir acuerdos, ¿no? Lo que ella dice, cultivando cercanía, gestionando distancia. O sea que lo que se produce es una relación social que permite como lo común. Y bueno, y también porque desde la trama social también como que, bueno, se analiza como una trama social que va más allá del capital y el Estado, lo que no quiere decir que sea ni anticapital ni antiestatal, sino como que se ve atravesada por esto, pero tiene una lógica de explicación que trasciende de alguna manera una u otra, sino como que en esa tensión y en esa de alguna manera podemos decir como esa contaminación subsiste y recrea como una lógica de autogobierno, de autoorganización. Entonces, bueno, para contarles algunos resultados de la encuesta que la hicimos entre julio y octubre, ya noviembre empezamos, o sea que los resultados también de los números que les voy ahora a socializar, digamos, a ir contando, son de ese periodo. Que bueno, que fue un trabajo bien artesanal, por esto que les decía que lo primero fue construir la base, una base que digamos, que hay una olla que es, por ejemplo, pensemos en el proceso, ¿no?, de las ollas, es que ese proceso es la olla de Juana, donde en realidad obviamente no hay ninguna base institucional donde esté el teléfono, y entonces como que bueno, era uno boca tras boca, y que en realidad era muy subregistrada e invisibilizada en el interior. Para eso hicimos algunas preguntas cerradas, pero también dejamos otras abiertas, y en realidad lo que iba a ser una encuesta que pensamos hacerla en 15 minutos, en general llevaba un promedio de 45 minutos. Así que bueno, y vimos que había tipos de experiencias distintas, que eran a veces solo ollas populares, a veces solo merenderos, sobre todo en el interior y en algunos lugares, y otras veces tenían ollas y además merenderos. Entonces, para contarles un poquitito algunas de las, ¿no?, de los números, digamos. De 687, que yo les decía, bueno, casi 700, entonces, experiencias registradas, y que finalmente logramos encuestar a 433, encontramos que 60 solo eran ollas populares, que 33 eran ollas y merenderos, y que el 7% solo merenderos. En general funcionaban, un promedio de 3 veces por semana. Esto fue como un promedio, ¿no? Tenemos ollas, el proceso de las ollas populares siempre tenemos que comprender que es súper heterogéneo, que no hay una sola cosa donde coincidan todas las ollas, no es un movimiento organizado que se pongan de acuerdo, sino que siempre va a haber procesos desde digamos que no hay ninguna variable que se pueda decir todas las ollas son algo, en realidad. Entonces tenemos ollas, por ejemplo, solo por ejemplo de cuántas veces por semana funcionaban. Teníamos ollas que funcionaban todos los días, teníamos ollas que funcionaban solo el domingo, por ejemplo, o como refuerzo escolar, digamos, solo el sábado. Entonces, bueno, en todo esto que se hizo en la encuesta, después pasamos a hacer como un promedio para tener idea de la magnitud para dimensionar de alguna manera qué impacto estaba teniendo.
Y podemos decir esto, que en promedio eran 180 porciones diarias en ollas y 124 en los merenderos. También fuimos preguntando cuántas personas organizan la olla, porque muchas veces las personas que la organizan son las propias personas que comen de la olla, y muchas otras, la gran mayoría diría que son más bien las que organizan para otros. Entonces ahí encontramos que había 6.100 personas, o sea, ahí contamos sí, realmente la suma, digamos, de todos los que nos habían contestado, 6.100 personas que estaban organizando este trabajo como semanal, y que lograron también servir 8 millones de platos de comida entre marzo y julio, lo cual para nosotros primer hallazgo, que es una magnitud enorme como de solidaridad ahí materializada. Pero también pensemos que 6.100 personas en un contexto donde en realidad para cuidar la salud se estaba dando el mensaje que había que guardar total aislamiento y distanciamiento, salen, se encuentran, consiguen comida, cocinan juntos, distribuyen, con lo cual tiene todo este contexto también como también particularidades que me parece que lo hacen doblemente como valioso. Acá, bueno, podemos ver esto como también cómo evolucionaron las porciones como servidas, que en realidad les quería contar también que cuando nosotros hicimos esta encuesta les decíamos, bueno, ¿hasta cuándo piensan seguir, no? Y en el horizonte, digamos, de perspectivas, en la mayoría de los casos están diciendo, bueno, hasta finales del invierno, o sea, nunca nos hubiéramos imaginado. También esto capaz que como es un fenómeno como en toda la pandemia, que no nos hubiéramos imaginado que iba a durar tanto, pero que las ollas también acompañaron y que se hizo como mucho más largo de lo que por lo menos las perspectivas de las personas que lo estaban llevando a cabo se planteaban. Lo cual también nos hace preguntar también el desgaste que estos colectivos tienen con el trabajo que también como implica, porque nosotros si bien podemos entender el fenómeno desde su potencia, ¿no? Su potencia componedora de alguna manera de la territorialidad de los vecinos, de todas estas características que muestra, también no podemos olvidar que es un desgaste como muy fuerte para las personas, un trabajo que muchas veces lo atraviesan emociones que son como contradictorias, ¿no? Las personas que entrevistábamos nos decían, ay, no, estoy súper feliz de estar haciendo esto, que me da tanta satisfacción de ver estos niños, ¿no? Por ejemplo, pero también después decía, ay, no, es que es horrible porque hay veces que no consigo el alimento y entonces la gente me viene a pedir. Entonces también decíamos, bueno, lo contradictorio de esto de también hasta responsabilizarse del hambre de otros en contextos que no son como nada fáciles, ¿no? Entonces, bueno, la angustia, la alegría, ¿no? Como todas estas emociones que también se van como transitando en estas experiencias. Entonces, también encontrábamos esto, ¿no? Que las ollas tenían, en general, eran como, si lo pensamos como una política solidaria, como, bueno, muy abierta, porque era el 89% eran una población en general, o sea, se sirve la olla y el que venga se sirve y no se está pidiendo, obviamente, a ver que tenga alguna característica específica. El 7 sí tenían un perfil específico, porque a veces eran como, bueno, para las madres que están solteras, y bueno, se hacía como con cierta especificidad. Esta especificidad se encuentra mucho más en los merenderos, que realmente muchas veces era como más para los niños, aunque había otras poblaciones también como de adultos mayores que se hacían. Y el 4% que era como para alguna organización, por ejemplo, un baby fútbol, pero que hacía para los niños del cuadro, digamos, ¿no? Por ejemplo. Y en esto que decíamos al principio, capaz que esto del tipo de experiencia, ¿no? Según el grupo organizador, como decía Pablo, si bien hay como experiencias también organizativas que hacen parte del telón de fondo de las personas que también logran hacer esto, por ejemplo, bueno, desde las experiencias de memoria solidaria, ¿no? Como desde los padres que habían también estado en las ollas, o también de experiencias como militantes, digamos, en distintos rubros, pero que después también en esa militancia también logran hacer como nuevas como cosas. Lo que nosotros decimos es que hay algo innovador, porque el 40% decían que eran de origen como vecinal, o sea, como que eran vecinos que sí se conocían de antes
en una gran cantidad de personas. El 51% dicen que se conocían. Lo que no se conocían era desde hacer algo juntos para otros, o sea, se conocían, capaz que eran vecinos, capaz que eran amigos, capaz que eran padres del cuadro donde sus niños también coincidían, pero en realidad la impronta es como vecinal, ¿no? Venían de distintas trayectorias y es como que, bueno, más aún en Montevideo, digamos, que era el 48%, y en el interior el 40%. Después también tenemos el origen, ese surgimiento, así como desde la familia, que era, bueno, pongamos un ejemplo, ¿no? Bueno, de algunas entrevistas que me vienen a la mente, bueno, le dije a mi cuñada y veíamos que los niños de allá estaban mal, le dije no sé qué, y empezamos, ¿no? Como algo como intrafamiliar, desde esos vínculos que también se conforman algunas ollas. Un dato que a nosotros nos llamó mucho la atención es de los clubes deportivos, sociales y equipos, que en muchos había como del baby fútbol, que el 11% de las experiencias provenían de allí, ¿no? Que uno piensa, bueno, en general, cuando va asociando a emprendimientos como más solidarios, piensa que deben de estar o los sindicatos o las cooperativas, pero no piensa en un club de fútbol, por ejemplo. Y bueno, también a nosotros nos llamó la atención. El 7% eran merenderos o ollas históricas, es decir, ya venían desde antes de la crisis. Y después ahí llegamos al 5,5%, ¿no? De que venían sí de los trabajadores como sindicatos. O sea, como que eran las ollas sindicales, como el caso que les contaba hoy como de ahí. Y bueno, después de allí no voy a ir como toda la tabla, porque deben de tener también ustedes el informe. Pero bueno, lo importante, y acá puede estar subregistrado, que nosotros también pensábamos en lo vecinal, puede aparecer las cooperativas de vivienda, porque muchas veces, capaz que entre cooperativistas de vivienda salió en un grupo de la cooperativa y a la hora de decir, bueno, ¿cómo surgió? Ah, somos vecinos. Entonces puede estar subregistrado también ese dato de también el cooperativismo más como territorial. Lo importante es que al principio, bueno, este dato, por ejemplo, a EU, por ejemplo, que era también como una contraparte, donde estábamos hablando también con ellos, les llamó mucho la atención. ¿Y por qué? Porque el sindicalismo en realidad aparece mucho más como donante, digamos, de alimentos, en esas tramas más como proveedor de alimentos, más que desde el propio sindicato. Y esto tiene que ver como también la configuración como sindical, ¿no? Como que, bueno, los propios sindicalistas de EU decían, claro, es que nuestras bases de alguna manera no están en el territorio, a pesar de que en este movimiento hay muchas experiencias que empiezan a decir, bueno, lo que nos dio la olla es una base mucho más territorial, con el barrio. Estoy pensando en AEU, pero también por ejemplo, en grupos feministas que también planteaban eso, que estaban, bueno, en un barrio, pero se juntaban y toda su actividad iba por otros lados, y cuando empezaron la olla empezaron a conectarse mayormente con el barrio, por ejemplo. Y en el perfil de los organizadores, que me parece que es un dato como importante también, es que la mayoría son mujeres, ¿no? Nosotros hay que ver también qué significa que la mayoría sean mujeres. En un momento nosotros decimos que bueno, el mensaje social era quédate en casa, y que en casa en general las que se quedan cocinando y distribuyendo el alimento, y eso también son las mujeres. Hay una respuesta que saca de alguna manera la cocina, que es algo como en general privado, digamos, la saca como a la calle, nosotros decimos, bueno, la comunaliza, en el sentido de que se hace como un común, se produce con otros, y como de alguna manera se comunaliza en el sentido de que no queda en lo privado, en el ámbito de lo privado, ¿no? Entonces acá como que tiene una perspectiva que puede ser leída desde la perspectiva feminista, porque en general los estudios que analizan las crisis es quién paga las crisis, y en general los cuerpos feminizados tienen mucho que ver con el pago de la crisis, de lo que sucede con la economía doméstica. O sea, capaz que nos quedamos sin trabajo afuera y eso, pero todo el trabajo que implica, bueno, sostener la vida, capaz que antes tenía una niñera, capaz que tenía ayuda, bueno, ahora lo hago yo, ¿no? Como esto hace esas estrategias de sobrevivencia, digamos, ante la crisis en general,
suelen estar con la mayoría de las veces en los hombros como femeninos. Entonces también nos gusta como también traer este dato también como para pensar qué es lo que implica y también qué nociones del cuidado estamos pensando, porque si bien venimos de un sistema, bueno, nacional de cuidado, que después, bueno, que pasó por muchas fases, muchas veces se piensa el cuidado sigue siendo pensado como dentro de las casas, ¿no? No como una comunidad, digamos. Bueno, sí, también el cuidado como el Sistema Nacional de Cuidados, que aparece el rol del Estado, pero también como comunidad. ¿Qué hacemos con otros para cuidarnos entre nosotros? Entonces también instala esta pregunta, también en el hecho de las ollas populares, creo que también se puede retomar. Bueno, acá aparece en este cuadro, esto que les decía, ¿no? De los donantes de las ollas. En este cuadro capaz que resaltar que nosotros preguntamos quién donaba, digamos, no preguntamos la cantidad, porque imagínense lo que era salir a hacer una encuesta en julio, donde es un proceso súper precario, ¿no? Artesanal, que va cambiando, una semana me dona uno, otra semana me dona otra, o sea, no es cuantificable, bueno, el 80% del alimento me lo da tal, ¿no? Porque va cambiando. Entonces, lo que preguntamos era de quiénes recibían como donación. Y el 80% recibían de propios vecinos, digamos, de también comercios locales, el 61%, o sea que también hay una lógica de donación que también es territorial. Lo que no implica es que el 80% del alimento fuera, sino que en el 80% de los casos recibía algún tipo de donación como territorial, ¿verdad? 47 de donantes particulares, y aquí aparece también el 47 de los sindicatos, que por eso les decía hoy que los sindicatos, si bien no tienen ollas propias tan importantes, porque solo el 5%, sí tienen como una red de sostén también y de apoyo a las ollas. Y recién, bueno, los fondos de la propia organización, que eran el 40% de los casos, que muchos también empiezan para tener fondos propios, a hacer otras estrategias de trueque, bueno, de distintas estrategias o de rifas, ¿no? De festivales, distintas como estrategias para tener fondos propios, y recién aparece allí el Estado, después de los fondos de la propia organización, o sea, en el 40% de los casos habían recibido algún tipo de ayuda del Estado. Este contexto, que era, estoy hablando del año pasado, ¿no? Hasta de julio a octubre, perdón, de marzo a octubre, ha cambiado rotundamente este año, ¿no? Sabemos que este año como que la política pública se han hecho dispositivos para donar a las ollas populares, que fue muy controvertido, yo no sé si siguieron el tema, pero bueno, muchas veces capaz que lo retomo mejor al final cuando caracteriza a distintos actores, pero también fue tercerizada básicamente en Montevideo, la donación del alimento fue tercerizada por Uruguay Adelante, que es una organización no gubernamental que tiene, bueno, como que se conforma más bien como desde la responsabilidad social empresarial, y bueno, y como que fue muy cuestionado, ¿no? ¿Por qué no el INDA? Porque, bueno, como un actor que también en este campo como tenía sus características particulares. Igual después capaz que si les interesa podemos como volver un poquito a eso. Y este dato me parece que es interesante en esto de que nosotros preguntamos si había como voluntad de trascender la olla o el merendero, o era simplemente, bueno, esa necesidad y en el momento que no fuera necesario que no estuviera. Y el 65% ya el año pasado decía, no, nos gustaría, bueno, o conformar un merendero y comedor que más estable, o hacer un centro comunitario, hacer talleres, o sea, como en realidad esta búsqueda que el año pasado apenas empezaban a conformarse las redes, ya muchos de los grupos decían, bueno, nos gustaría hacer otras cosas. Y de hecho vemos que, por ejemplo, si allí queda delineado, por ejemplo, las huertas comunitarias el 6%, después vimos que muchas empezaron a implementar huertas comunitarias, distintas políticas. Lo cual creo que es muy interesante, sería muy interesante, y estamos viendo también de este año volver a actualizar un poco más el campo en ese devenir, ¿no? Que se hizo como para una emergencia súper concreta, que después también va generando una organización más de red, más una coordinadora, pero además que ya tiene desde el principio esta enunciación de querer trascender, de seguir haciendo algunas acciones, digamos, territoriales.
Y bueno, y sobre nosotros, como toda la investigación también fue in situ, porque no es como, si nosotros, por ejemplo, en la universidad en general decimos, bueno, voy a estudiar, bueno, voy a usar el ejemplo de lo que estudié yo, ¿no? De las empresas recuperadas. Bueno, son estas, nacieron allá, ¿no? Está como el sujeto como más identificado en algún sentido. Pero nosotros, esta investigación era como tratar de ir analizando a la misma manera que íbamos tratando de comprender. Entonces, nosotros decimos, bueno, no estaban los campos delineados, no había antecedentes, digamos, que organizaran la información. Entonces lo que hicimos fue ver cómo se iban conformando los campos, en el sentido de campos comprendidos capaz que más como Bourdieu, ¿no? Digamos, como esas disposiciones, pero también que tienen que ver con posiciones sociales y que también presuponen como estructuras también que las van explicando, cómo se iba conformando a la medida que iba pasando el tiempo. Entonces, nos sirvió mucho esta metodología más antropológica, que en realidad lo trajo mucho un compañero, Camilo Sino, que era como antropólogo, y bueno, nos decía, no, hay que estar allí, hay que ver las movilizaciones para ir comprendiendo, y nos ayudó para después ver cómo en realidad se había conformado un campo como que era sindical, ¿no? Que, bueno, que confluían dos recorridos dentro del sindicalismo, que se había conformado también un campo del sector empresarial y voluntariado. Esto se conformó, digo, porque formaron una alianza, ¿no? Como por ejemplo, Canastas UI, Redalco, Techos, todos ellos como conformaron lo que era Uruguay Adelante, o sea, formaron como una organización, que también en las entrevistas que hicimos tenían como una gramática bien particular de responsabilidad social, de ser activos frente a esta crisis, pero que también era una crisis coyuntural, ¿no? Donde había que el sector empresarial también tenía que tener, bueno, su contribución, digamos, para salir como país. Y en el campo sindical, nosotros lo que veíamos era que muchas veces, por ejemplo, hay un hito que para nosotros organiza también, como es tomado el aspecto de las ollas, que muchas veces es para contribuir a las ollas, pero también para hacer algunas demandas, algunas reivindicaciones que los sindicatos estaban tratando de impulsar, como era la renta básica. Y entonces, por ejemplo, hubo un hecho en la Plaza Independencia de la Junta de Firmas para la renta básica, donde se entregan las firmas y ahí se hace, también como algunas ollas sindicales y algún evento público. Y por el otro lado decimos, bueno, también hay otra gramática que tiene que ver más con la autogestión, con el autogobierno, que es también la fuimos viendo, que también participamos cuando se conforma la coordinadora de ollas populares a través de las redes territoriales. Entonces, tenemos como tres gramáticas en el año pasado se fueron como conformando, ¿no? Algunos actores que tenían algunas ollas, pero también trataban de, a través del hecho de las ollas, iluminar ausencias, lo que era como una demanda, ¿no? De, bueno, el Estado está ausente, entonces queremos renta básica. Otros que en realidad se empezaban a autoorganizar también para dar capaz que más respuesta a la necesidad propiamente dicha, otros que desde otros sectores que no eran los que, como el sector empresarial, que no era que estuvieran pasando hambre, pero sí querían ser parte como de las soluciones, o por lo menos amortiguar el efecto de las consecuencias que la crisis estaba teniendo. Entonces, también para ir preguntando, que estoy hablando un montón, ya estoy llegando a las 5 y Pablo me había dicho un poco una hora, que era lo estipulado. Capaz que dejar planteadas algunas tensiones y preguntas para el debate, ¿no? Nosotros decimos, respuestas espontáneas frente al hambre, ¿dónde estaban estos entramados, no? Entonces, bueno, pensarlo como lo que les planteaba al principio, ¿no? Una memoria corta, una memoria larga, ¿cómo persisten historias de alguna manera en nuestra sociedad, que Uruguay siempre frente a las crisis como que tiene, ¿no? Como una impronta de ayuda mutua que como que es muy fuerte, que a veces se visibiliza poco, porque nosotros a veces decimos también para provocar el debate, ¿no? Los que estudiamos estas cuestiones de la otra economía, muchas veces somos vistos incluso en la academia como algo muy marginal, y que en realidad si nosotros pensamos que una tercia parte de la población, 1 millón de personas, están involucradas con algún tipo de las modalidades
de cooperativas, o sea, no estamos hablando de algo como que sea marginal, ¿no? Entonces, bueno, como que se subestiman también todas estas memorias, como también y estas vidas cotidianas, que cotidianamente se pueden tener experiencias de solidaridad que hablan de una economía que no es la neoliberal, digamos, donde todos somos competidores o que todo se regula por el mercado, y que bueno, cómo esto puede afectar en memorias largas, cortas, que nosotros decimos son espontáneas en algún sentido porque son nuevas, porque se organizan nuevas, pero que no son espontáneas en el sentido de que hay como unas memorias y hay tramas reticulares que también le permiten su emergencia. También pensar la tensión esto entre la heterogeneidad, ¿no? Y la horizontalidad, que son como distintas respuestas con características diferentes que tiene que ver con conformación de la familia o con la conformación barrial o con la iglesia o no, con los actores que la conforman, que son súper diversos. Entonces, bueno, es muy heterogéneo, también horizontal porque no tiene una organización como más vertical, pero que también hace que esté el proceso también como disperso y que en algún sentido también sea frágil, a pesar de que se ha ido como avanzando como en su organización, ¿no? Después, ver esto de que nosotros veíamos posiciones estructurales diferentes al hablar del hambre y al hablar de la respuesta, si bien como que es una respuesta solidaria, bueno, hay un nosotros y hay un ellos, ¿no? Hacemos algo como para los demás o hacemos algo para nosotros para organizarnos, también pensar también desde ese dilema. Voy a ir capaz que un poquito más rápido. Otro set de preguntas que también para dejar en el debate, ¿es posible pensar en una política alimentaria que abarque y trascienda la respuesta y el apoyo a las ollas populares? O sea, ¿cómo podríamos pensar de manera como solidaria, digamos, cómo desmercantilizar el alimento para garantizar la sostenibilidad de la vida, más allá como del capital, ¿no? Y esto obviamente implica no solo pensar en el problema del consumo para esas personas que no están accediendo al alimento, como es el caso como más que se dan las ollas, sino también pensar, ir conectando, ¿no? La trama más en lo que es económica, en lo que es la producción, distribución, el consumo, la gestión de residuos, inclusive más como sociedad. Bueno, esto que les planteaba del alimento como materialización de relaciones humanas, ¿no? Cómo repensar el alimento como producto de relaciones de explotación, dominación o de también solidaridad. Y también esto, las tres esferas que decíamos, ¿no? Del Estado, el mercado, de las comunidades y los colectivos, que bueno, si ustedes seguramente en el curso hayan dado también el pensamiento de Corallo, que él en realidad lo dice como la economía popular, la economía pública, la economía más mercantil, ¿no? Como las intersecciones de estos como tres subesferas. Después acá también para el debate, que esto es una cuestión que debatimos mucho, incluso con las ollas y con las redes, esta frase que las ollas no deberían existir. Había dos frases que fueron muy, muy conocidas por las ollas, que las ollas no deberían de existir y estado ausente, ollas presentes, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratábamos de traer es que como todo fenómeno contaminado, que parte de una emergencia, que parte de una necesidad, que parte de una carencia, también muestra la otra fase que es de la potencia, del organizarse, el salir como construir como trama solidaria con otros a partir de una necesidad que nos es común. Entonces nosotros decimos, bueno, las ollas no sé si no deberían de existir, ojalá que pudieran existir para comunalizar el alimento, para tener un espacio, digamos, de compartir y pensar otras cosas, y no por solamente necesidad, pero lo que no debería existir entonces, que es el hambre, ¿no? Y esto nosotros hablando con las redes y con las ollas, fue una discusión que teníamos, no digan más, nosotros decíamos, no digan más que las ollas no deben existir, lo que no debe existir es el hambre, y que en realidad esto es para visualizar de que en el mismo fenómeno tenemos la carencia, pero también tenemos la potencia como respuesta, como colectiva, con toda su precariedad y con todas estas contradicciones que yo les decía, ¿no? De que desde que las atraviesan desde la asistencia, de cómo hacer que el otro, o sea, involucrarlo en la organización, de cómo hacer como también todas estas emociones que terminan de alguna manera responsabilizando, en algunas personas se terminan haciendo responsables del hambre de otros,
con todas estas carencias y con estas contradicciones también la potencia de la organización colectiva. Y después, bueno, cómo trascender la olla como colectivo territorial, ¿no? Bueno, hacia dónde, el devenir de estos procesos, que es lo que me parece que hay que tener una mirada atenta, incluso en su difusión, o sea, si de repente dijéramos, bueno, no quedó ninguno, esto, siempre pensarlo como desde la historia colectiva larga, ¿no? Como estas experiencias de solidaridad no desaparecen del todo, sino capaz que se pueden incluso reformular. Así que bueno, esto nos lo dirá un poco el tiempo, pero me parece que también es una parte de las preguntas. Y esto del voluntariado involuntario, es una categoría que lo dijo una participante de las ollas y de la Coordinadora Popular Solidaria, de las ollas, y en realidad ella decía, bueno, porque ante la política pública que hoy le da alimento, dice, bueno, ¿cómo hacer que no seamos gestores de la política pública voluntaria, como voluntarios, pero que no es nuestra voluntad ser voluntarios de la política pública, sino terminamos siendo voluntarios involuntarios, decía ella, que me parece una categoría que marca también mucho la contradicción de cómo hacer para que la gestión como colectiva y la autoorganización no sea como tampoco capturada por una política pública que termine retirándose en algún sentido del territorio, porque algunas políticas territoriales se retiran a la vez que le da insumos para que también generar como política a través de voluntariado. Entonces, bueno, ahí hay una contradicción grande, sobre todo cuando después también los alimentos se tercerizaron con la ONG que les decía, con la organización gubernamental que tiene esta impronta de responsabilidad empresarial. Esto fue como una contradicción muy grande. Entonces nosotros, para quien estamos trabajando para el Estado, trabajamos para nosotros mismos, bueno, todo esto que atraviesa también como esos territorios. Y estoy siendo como muy largo en los debates, al final ya tantas tensiones los voy a enloquecer. Pero bueno, capaz que para hacer como un poquito así como más rápido, voy a elegir así como esto, ¿no? De que nosotros decimos que más allá del cómo se puede interpretar, o sea, desde la academia y eso, hay un decir haciendo que es de solidaridad en estas experiencias, o sea que en realidad más allá de los discursos y las contradicciones, hay un decir haciendo, yo pongo mi olla, pongo mi cuerpo, digamos, hago con otros, y bueno, y también rescatar esto, ¿no? La empatía, el cansancio, la alegría colectiva, la queja, la resignación, la dependencia, como todo proceso colectivo es contradictorio, y bueno, y como nosotros siempre salimos a también defender la potencia que tienen, también en relación a no solo la carencia, también no romantizar las ollas, ¿no? Obviamente también se padece, también lo organizativo hay un desgaste grande, entonces también como tenerlo en cuenta para bueno, no. Así por ahí dejo bastantes tensiones, tratando ahí de haber cumplido con el tiempo. Buenísimo, Anabel. No, una suiza, con el tiempo una suiza, pero además qué lindo todo lo que contaste. Yo creo que debe haber muchas inquietudes por parte de los cursantes, así que lo que les voy a pedir es que enciendan el micrófono, enciendan la cámara, o por lo menos muestren una fotito cuando vayan a hacer las preguntas y tener el diálogo con Anabel. Yo tengo algo para decir, pero les voy a dar, me muerdo la lengua y les pido a los demás entonces que participen y consulten o intercambien con Anabel. Si no, les juro que yo monopolizo el diálogo. Profesora, me quedé pensando cuando hicieron el relevamiento de datos del 2002 y que consiguieron pocos datos, eso no me quedó muy claro. ¿Cómo fue? Sí, porque no había ninguna, o sea, sistematizado a nivel sistémico, digamos, como Sí. fenómeno global, no quedó ninguna investigación. En el Ah, 2002, la universidad, por ejemplo, estuvo muy involucrada en muchos procesos, digamos, territoriales, de ollas, de trueques, distintas experiencias también de huertas comunitarias, pero lo que quedó fue como parcial, fue una experiencia, bueno, el relacionamiento, lo que se conformó, pero no a nivel como global, no podemos decir cuántas hubo, cómo hubo, no se hizo como esa investigación.
investigación en ese momento. También pensemos que duró menos, ¿no? O sea, el florecer así como de las ollas, ahora ya estamos en 1 año y medio, y bueno, siguen habiendo, en el 2002 como que empezaron más rápido a decaer, que capaz que también por eso no nos dio tiempo a reaccionar como, como universidad, para también... Pero bueno, a nosotros lo que nos parece es que como la universidad también tiene que involucrarse en visibilizar estas cuestiones, y que nuestra propia como burocracia, por la lógica en la que estamos de presentar un proyecto, mientras que se aprueba, pasa 1 año en general, muchas veces no nos permite reaccionar rápido. También se nos cruzaba en esto del distanciamiento, bueno, el llamado a teletrabajar y todo eso en este contexto que era diferente al 2002, que sí la universidad estuvo súper comprometida en muchísimos procesos de ladrilleros de todo tipo, pero bueno, que no había hecho como una investigación sistemática, ¿no? Y para nosotros esto de que nosotros de la memoria, digamos, colectiva y todo eso, también parte de registrar es parte de hacer visible, y es parte también como tiene como un rol también objetivante, ¿no? De no siempre volver a empezar, no siempre pensar que es algo espontáneo, sino como que, bueno, con lo que decía Pablo, ¿no? Ya desde el 80, siempre, incluso en digamos, en las tomas, bueno, no sé, los cañeros siempre hacían una olla popular, no sé, como que muchas de las luchas, digamos, populares, siempre la olla aparece como un símbolo, ¿no? Como también de resistencia, de bueno, cocinamos entre todos, nos sostenemos. Entonces está bueno también como universidad ayudar a que esos procesos queden Sí, que se visibles. perpetúen, o sea, que siempre sigan visualizados, ¿no? Que no queden en el olvido y como que se vuelva a arrancar de nuevo, que no es así, porque ya sabemos que desde el 80 o antes capaz habían ollas ya. Sí, exacto. En las huelgas sindicales, ocupaciones, Claro, en totalmente. los locales solían haber por lo menos ollas, ¿verdad? Bueno, lo vemos, por ejemplo, yo sé que no son ollas, pero lo vemos, por ejemplo, en la construcción, cuando están haciendo una construcción, por ejemplo, que hacen el típico asado, la comida que hacen ellos mismos ahí. Ahí también lo hacen, como, ¿no? Que juntan para comprar la comida. Sí, que capaz que ahí es otro fenómeno, sin duda, porque bueno, está Sí, dentro pero del... digo, yo sé que no tiene nada que ver, porque digo, la olla surge de otra cosa, pero digo que también eso es colectivo, ¿no? Ujú. Lo que sí es el El alimento, asado ¿no? como bien común. Exacto, como la comida, como hablaba la La profesora ahí al comida, principio, para ¿no? mí es esta, que la comida tiene un potencial enorme porque atraviesa la cultura, atraviesa el compartir con otros, ¿no? Como, bueno, como también como hasta inmigrantes, ¿no? Pensemos que, bueno, siempre como los inmigrantes, lo que se genera alrededor, incluso en la familia, pero es a partir de la comida, de compartir algo, Así es. Una anécdota. Hoy fue una obra, yo soy prevencionista, y me puse a charlar con un obrero colombiano que estaba feliz porque se había encontrado a un panadero colombiano afuera que le hacía el tipo de pan que comían en Colombia. Entonces estaba súper feliz. Quería hacer una pregunta. Los merenderos son otro fenómeno, ¿verdad? Porque es como que los merenderos en barrios carenciados han perdurado en el tiempo, ¿no? Es como que no llegan a cortarse. Por eso nosotros veíamos que en realidad es otro fenómeno y no es, porque muchas veces coinciden, o sea, muchas veces donde había una olla, se hacía una olla, pero se hacía también una merienda, porque eso, ya les digo, por ejemplo, cuando la escuela empieza empieza la escuela, entonces tenían la comida, digamos, de los niños estaba garantizada en la escuela, los que iban a tiempo completo, pero hacían una merienda cuando volvían, un poco por la cena, y después hacían una olla el fin de semana para complementar. Entonces, como que muchas veces están involucrados, o sea, de hecho, el 33% tenían las dos cosas, la misma organización hacía las dos cosas. Y después el 7% sí son los merenderos, que en realidad ahí sí ya era como en general más para los niños, ¿no? Bueno, para los niños del asentamiento, bueno, se abre como una merienda. Pero... Sí, pero tienden los merenderos, la gráfica esta que les mostré, las ollas empiezan como a bajar mucho más rápido y los merenderos lo que notábamos era que tienden como a continuar. Había muchos merenderos en Salto, y en Salto que muchos de los contextos donde son fasoneros, no de la naranja, que ahí como que, bueno, no tenían, digamos, que trabajaban del día a día, que
que realmente se les complicó, y muchos de los merenderos decían, bueno, a mí me gustaría como que quedar como con este merendero, hacerlo, digamos, como para siempre, y bueno, como que había una diferencia, en general era más para niños, o sea, con esa diferencia intergeneracional también, ¿no? Sí, gracias. Yo aprovecho la pregunta de Luciana porque a mí me quedó también algo en ese mismo sentido, Anabel. ¿Manejaron alguna definición operativa de las ollas populares? Porque ¿sabés qué me llamó la atención de los datos? Bueno, dos cosas, analizando los datos que ustedes recabaron. Lo primero, la poca incidencia de las iglesias en el total, porque solo la Iglesia Católica, o sea, sin contar todas las demás, y en Montevideo tienen 40 merenderos, pero además otros 50 programas vinculados a alimentación. Sin embargo, claramente eso no está presente en la investigación. Por eso quería preguntarte si hubo alguna definición operativa que explique su no presencia, o si se pasó por la metodología alguna de estas experiencias. Y ya aprovecho para contarte lo otro que me llamó la atención. El poco porcentaje de apoyo del Estado, aunque vos ahí explicaste, a mí me pareció que de acuerdo a la pregunta se comprendía. Yo, por ejemplo, recorriendo las ollas de Canelones, observé que la gran mayoría de las ollas tenían apoyo del gobierno departamental, porque ahí también habría que discriminar gobierno nacional y gobierno departamental. Menos tenían del gobierno nacional, pero la mayoría del gobierno departamental. Es más, las que no recibían apoyo del gobierno departamental es porque no querían recibirla. Estaban más influidas por algunas concepciones más anarcas, radicales, en la organización de la olla, y no querían nada que viniera del Estado. Así que ese es el comentario y la pregunta al inicio. Nosotros lo que vimos primero de las iglesias, ¿no? Que también hay iglesias, así como quedó subregistrado a nivel de iglesias católicas, también evangélicas, que nosotros veíamos que preguntábamos si eran ollas como religiosas, y claro, nos decían que no en general, y después uno seguía haciendo la entrevista en distintas cosas, como, bueno, pero ¿quién? ¿Dónde funcionan? Y era en la capilla, entonces... pero son, como que hay un subregistro, no porque, capaz que hasta en la forma de preguntar, o porque las personas que iban no declaraban que fueran religiosas. No sé si es como por la propia organización, que quería ser más plural para todos y no quería como tomarse como un acto, pero sí vimos este subregistro que incluso nos llamaba la atención porque aparecía la iglesia, por ejemplo, o como donante, como, bueno, lo que pasa es que nos donan, en algún caso era 100%, entonces era obviamente una experiencia que tenía que ver ¿no? con la religión, pero ellos como que declaraban que no era religioso. Entonces ahí quedó como un subregistro. Y después, en esto de los departamentos, si esto se hiciera este año ya sería totalmente diferente, ¿no? Era un contexto que al principio el gobierno como no sabía muy bien qué hacer con las ollas, qué sé yo, todavía no había empezado la política pública más centralizada. Pero de esos 40%, el 40% que había recibido algún tipo de ayuda estatal era departamental, casi en todos los casos, y era concentrado en Canelones, Maldonado y Salto. Los gobiernos departamentales en esos departamentos en ese momento tuvieron una política de ollas. Yo me acuerdo de que hice varias encuestas de Salto, y en realidad muchas veces me decían, pero nuestra olla no es política, porque claro, como empieza también a haber como una política, incluso muchas se vieron atravesadas justo en el momento que estábamos haciendo la encuesta de la elección municipal. Entonces, bueno, como que había como en Maldonado, por ejemplo, con el equipo, hay una técnica que no les dije, porque al final no terminamos de analizar esa información, pero fuimos con el equipo de los estudiantes y todo el equipo a Maldonado, a las 2 semanas después de las municipales de Maldonado, que vieron que fueron muy reñidas, ¿no? Ganó por 1% uno y otro, y en realidad la red de ollas que estaba allí, se había quebrado a través de estas elecciones, porque bueno, algunos se habían ido a sacar fotos con uno y los otros estaban en contra, entonces también como fenómeno, digamos así,
con el Estado fue como bueno, sería como todo un capítulo a analizar, ¿no? Porque obviamente muchas veces, bueno, como que las ollas tienen su propia legitimación territorial y en búsqueda también como de, bueno, de votos y eso, como que también llegan los partidos y eso, y bueno, y también se tratan de delinear, ¿no? Hay ollas que son, incluso en esto que vos decías de lo religioso quedó subregistrado, pero las ollas partidarias también quedaron subregistradas. O sea, era un comité de base que tenía una olla y casi que no decía que era una olla partidaria. No, pero nosotros tenemos una olla, pero no es por partido, es olla. Entonces ahí hay sí, hay algo para pensar del subregistro, ¿no? Anabel, yo quería aportar que yo conozco a algunas personas como religiosas por el trabajo y eso, que cuentan siempre que con el tema de la pandemia, ellos hacían como una olla popular, pero para sus fieles. Entonces, me parece medio que también entra en un registro, pero no como cerrado. Bueno, seguramente esos son los que sí declararon al principio de que eran religiosas, porque sí eran para sus fieles, pero hay muchos que desde la iglesia se estaba organizando y como era para el barrio no se declaraba como religiosa, porque era una actividad comunitaria, pero en realidad era la iglesia que lo estaba sosteniendo, ¿no? Incluso algunos de los entrevistados eran incluso curas, que era el referente de la olla. Pero bueno, capaz que si era para sus fieles ya declarados, serían una de las poquitas que lo declararon, digamos. Una pregunta, Anabel. En relación con las personas entrevistadas, o a partir de las entrevistas que ustedes hacían, quizás lo dijiste, a mí se me pasó, pero ¿ustedes pudieron ver si había alguna interacción más fuerte entre los organizadores y los beneficiarios de las ollas? O sea, o si los beneficiarios en realidad lo tomaban como una actitud pasiva, o en realidad pasaban a interactuar de tal forma bueno, que por momentos eran todos organizadores, digamos. ¿Se daba algo de eso o no necesariamente? Bueno, esta es una problematización constante en todas las ollas, es que era, o sea, la mayoría de las ollas era un grupo organizador, que a veces sí comía de ahí, pero básicamente más bien lo hacía como para otros que estaban pasando mal, y hay algunos que sí lo hacían como para el propio grupo, ¿no? Entonces, bueno, los que lo auto hacían para comer de ahí ya no tenían como este problema de la asistencia del usuario, digamos. En el caso de que sí se hacía como una comida para otros, esto de la asistencia, de no volverse como asistencialista, que al final el otro me venga a pedir y que bueno, como que los merenderos que son para los niños no se está pensando en esa clave de que los niños ven como más caliente. Incluso hay algunas organizaciones que empiezan a invitar a los usuarios a que vengan a cocinar. En una experiencia empezaron a pensar, bueno, una olla que ellos se fueron coordinando también para que todos los días de la semana siempre hubiera alguna, y en un momento quedó un día que no quedaba cubierto y pensaron, bueno, capaz que es la oportunidad para alquilar un lugar y que los que quieran puedan ir a cocinar, digamos, cómo hacer para que esto no se vuelva, digamos, la asistencia de asistencia, ¿no? O que haya gente que va a una y a otra y a otra y así, bueno, si no lo necesitaba o no. O sea, como que es muy difícil, obviamente, ¿no? Como el involucramiento en un contexto donde tampoco es que se pueda, por el lugar, por las condiciones, digamos, de la limpieza, ¿no? Que no se puede estar todos conglomerados, digamos, ahí adentro cocinando. Pero sí es una preocupación constante y algunas organizaciones lo trabajaron explícitamente, ¿no? Bueno, el trabajo de huerta, cómo hacer para involucrar también a las personas y ser activas. No todas pudieron, obviamente, pero sí como preocupación sí la levantamos. Okay. Alba, tenías la manito levantada. Sí, yo quería, bueno, agradecer la invitación primero, pero yo estoy involucrada, ya el año pasado vivo en una cooperativa que somos 332 familias,
Y el año pasado esto ya se había comenzado, yo no había participado. Empezamos varios veteranos a participar este año después de las dosis de vacuna. Y lo que vemos, ahí hay una persona en el chat que dice en verano qué pasa con la comida, porque en realidad nosotros nos estamos proponiendo ver cómo mantenerlo en verano, porque supuestamente no se va a cortar la necesidad. Pero también de las 16 entregas que llevamos este año, que son los viernes, empezamos el 14 de mayo, en varios lugares nos encontramos que hay varias iglesias como que ayudan a venir a buscar los alimentos, porque nosotros nos fijamos como objetivo que vengan a levantar los alimentos. Era muy difícil llevarlos. Entonces de esta manera logramos que los vengan a buscar, y a veces vienen evangelistas, pero del mismo lugar han venido católicos. Entonces como que hay gente que se acerca desde distintos lugares porque es la el territorio lo que los une. Entonces tenés de varios lugares. Incluso nos encontramos con que hay liceos que están instrumentando el dar canastas a familias que están necesitadas también. Entonces, por donde están ubicados, uno pensaría que no es esa realidad, pero no, ha agarrado, porque hay muchos papás sin trabajo también. Entonces como que por ahí no, o sea, es muy difícil que ellos mantengan un ritmo de recibir donaciones, se les hace cada vez más difícil contenerlas, pero bueno, nosotros a veces lo que hemos logrado es eso, juntar viernes a viernes, y es considerable porque somos 1000 personas viviendo en un lugar, ¿no? El asunto cómo seguir y cómo llegar. Lo que decían en relación al 2002, que yo también viví la crisis del 2002, creo que la diferencia es que ahora estuvimos todos adentro. Entonces, al estar adentro en un lugar, eso te permitió unirte a otros que antes estábamos todos en distintos lugares. Y acá fue más fácil localizarnos también. Pero es difícil eso, cómo lograr entender varias lógicas que trascienden lo que cada uno tiene de experiencia. Esa lógica de que de tal lado no quiero recibir, pero en realidad no está mal que reciban de todos lados donde puedan, porque en definitiva lo que aporte hasta Uruguay adelante, nos guste o no, es con la plata de los impuestos de todos. Entonces como que tenían que conveniar aunque no quisieran para poder recibirlo, ¿no? El problema es que habría que ir atrás de la calidad de lo que se les da, porque nos han llegado comentarios que es muy mala la calidad de la carne que les llega, que la verdad es lamentable. Pero bueno, veremos cómo seguimos con esto. Yo creo que hay algo muy interesante en lo que decías, que a mí me parece que hay algunas cuestiones de militancia territorial que se dieron en esta crisis, que yo creo que era por esto, ¿no? Porque pensemos más allá de las ollas, ¿no? Por ejemplo, con cuestiones, por ejemplo, como la marcha de los desaparecidos, ¿no? Bueno, era una marcha central que iba creciendo año a año, y estos años, bueno, distintas manifestaciones barriales, como algo más descentralizado, más territorializado, me parece que sucedió, que también que por las cuestiones de distanciamiento y eso favoreció algunos procesos que capaz que gente militante lo hubiera canalizado más para sus instituciones, digamos, y bueno, como estaba en el barrio, como que pudieron permear algo más territorial. Esto hay que pensarlo para ver, ¿no? Pero me parece que pensemos que también la marcha del feminismo, ¿no? Como que se tuvo distintas expresiones como desde distintos territorios y no tanto como centralizado, que es interesante pensarlo, sí, lo que habilitó. Y sin duda esto de que no quedar muchas ollas, a nosotros nos decían, a nosotros no nos importa si es de Uruguay adelante, si es de la iglesia, si es de no sé qué, o sea, nosotros estamos haciendo obviamente hay una pragmática de la solidaridad, que el foco está puesto en conseguir el alimento y dárselo a quien lo necesita, y el donante, o sea, lo que sí no quieren muchas veces es quedar como presos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí recibimos de la intendencia, pero no somos una olla política, esa frase de, pero no somos una olla política, a mí me parecía, bueno, además que la pensamos mucho con el grupo, digamos, de estudiantes, porque ¿qué es no ser político, no? Obviamente se referían a la política partidaria, que no querían quedar presos dentro de una lucha que no era de ellos, porque los territorios, como decís vos, son mucho más contaminados, en el sentido de que no es uno u otro, se componen de manera muy distinta, ¿no? Y si yo quiero hacer algo con mi vecina,
puede ser que piense diferente y no quiero quiero construir una cercanía con esta vecina y no pensar, digamos, las distancias ideológicas o políticas. Entonces, en esto me parece que también está bueno entender que son hechos como los territorios, o sea, incluso algunos decían, bueno, hasta las mafias territoriales también operan en las ollas. Y sí, o sea, los territorios son territorios contaminados, y como manifestaciones territoriales tienen esas expresiones como contradictorias, ¿no? Claro, pero incluso de parte de los donantes también se da, bueno, yo no quiero dar, o no quiero recibir se dio no querer recibir de un grupo de rotarios que simplemente juntaron alimentos y nos lo querían dar para dar. Entonces vos hay cosas que hasta te cuesta cómo plantarte para que te parece a vos descabellado, pero bueno, otros piensan bastante diferente. ¿Alguien más va a levantar la manito? Viste, por ahí, Anabel, alguien preguntaba por qué las ollas funcionan más en invierno que en verano. Yo tengo una respuesta, pero me gustaría saber si vos tenés una hipótesis y si realmente es así. Y terminó no siendo así, ¿no? Porque yo creo que es como que creo que era la mayor necesidad de pasar el invierno, porque recordemos que en Uruguay los primeros casos eran el 13 de marzo, ¿no? Entonces como que bueno, se vio, y viene el invierno y la gente sin trabajo y no sé qué. Entonces cuando hicimos la encuesta, la gente decía, bueno, hasta el fin del invierno. Pero después siguió la crisis y en realidad siguieron las ollas, ¿no? O sea, como que no fue como... Su horizonte era pasar el invierno, que es cuando la gente está peor, pero en realidad, obviamente, nosotros decíamos también, la misma pregunta nos la hacíamos, bueno, en verano no comen, pero obviamente se ve como que además del frío, además de un plato caliente para los niños, no sé, como que me parece que estaba ese imaginario de por lo menos pasar el invierno, amortiguar el invierno como por la crudeza del propio invierno, ¿no? Pero bueno, no terminó siendo así como... Todos pensamos en la crisis que era un horizonte que en un mes, 2 meses, 3 meses, y al final llevamos 1 año y medio, y bueno, y también las ollas también fueron ahí adaptándose, ¿no? Pero no sé tu hipótesis, esto es una hipótesis, ¿no? No, Pero... algo dijiste ya. Yo creo que las ollas están más adaptadas a servir un plato de comida caliente, ¿no? El tema de las calorías, la necesidad de calorías de un plato de comida caliente en invierno, que además es más económico, porque hacer un buen guiso para 50 personas, por ejemplo, tiene un costo. Ahora, si pensamos en hacer, no sé, salpicón de ave, alguna comida más fría, primero no hay infraestructura para ese tipo de comidas, y bueno, lo pensaba y lo razonaba de esa manera, de la infraestructura que tienen las ollas y de la importancia de un plato de comida caliente, ¿no? Es bravo comerse un guiso recién salido en diciembre. Y también prepararlo en verano, porque es fuego, ¿no? Que lo hacen en general. Pero ellos son héroes y heroínas, porque eso es notable, ¿no? Eso es, mirá, Anabel, a mí lo que más me impresionó, yo cuando leí el informe de ustedes, estaba justamente trabajando el tema a partir de un libro que estoy escribiendo que me va a llevar más tiempo sobre el altruismo. Es un análisis del altruismo y sus implicancias desde el punto de vista socioeconómico. Y empecé a redactar un capítulo sobre algunas experiencias concretas de olla populares a partir de un relato que me llegó por una red de una persona que integraba una olla popular y que en determinado momento publicó una carta de agradecimiento. Era la típica militante de una olla popular que quería agradecer por la posibilidad de ayudar a los demás en un momento delicado. O sea, no solamente fue una carta muy bonita, sino con muchas repercusiones desde el punto de vista de una racionalidad altruista que me parece muy importante reconocer, porque no es que las familias de los sectores más vulnerables agradecieran a otros por organizar un plato de comida. Era una persona desde su papel de militante, de voluntaria en una olla, que agradecía la posibilidad
de poder donar su tiempo, sus ganas, y se sentía la mujer más feliz del mundo. A partir de eso fui recorriendo otras ollas y conversando con la gente, mientras pelaba papa, atendía a algún gurí que lloraba y todo lo demás, conversaba con la gente y les volvía a preguntar sobre esto. Y eran personas muy felices haciendo eso, muy felices. Entonces, no, volviendo a lo tuyo, estoy seguro que esa gente te cocina un guiso con 40 grados a la sombra, porque es impresionante esa capacidad de dar que tienen estas experiencias, ¿no? Es esa mezcla de placer y dolor. O sea, se ve así como la felicidad, después a veces se ve la agonía de, por ejemplo, en los discursos también de eso, de que hicieron un plato para 50 y vinieron 60 y esos 10 quedaron y, entonces, digo, también les da como, a veces como, o por momentos que no tienen mucho y al final hicieron arroz con algo y eso también los angustia, ¿no? Como, pero Eso sin sí, duda, exacto. Sí, sí. pero sin duda, o sea, el encontrarse, porque nosotros cuando entendemos la economía así como más neoliberal, ¿no? De personitas todas separadas, compitiendo y autorreguladas por el mercado, dejamos afuera lo emocional, y estos espacios también eran espacios de encuentro, en un momento de distanciamiento social. Entonces, un espacio donde se recreaba la relación social, donde la gente se sentía útil en lo más básico de sostener al otro, y eso también hay que entenderlo. Como parte de la economía solidaria, digamos, también esta cuestión de los afectos, del hacer con otros, del sentirse como que uno está haciendo cosas útiles y no solo está en su casa encerrado con el miedo. Y también y otra cosa, porque había alguien que tenía la levantada la mano y ahora ya creo que no lo dejamos hablar, se dio de baja, pero ya pasé la palabra, pero también de que la trama comunitaria, cuando lo que dicen las experiencias, ¿no? Que te habrá pasado en esas conversaciones también a vos, Pablo, que lo que empieza como una necesidad de comida también empieza a derivar en miles de problemáticas. Las personas que en general no están haciendo la comida también tienen historias de violencia, de todo tipo. Entonces también esas personas van generando un vínculo comunitario donde muchas temáticas se abren, donde empiezan a ver, bueno, cómo podemos derivar, bueno, no es solo el problema del que viene con la vianda, sino que, bueno, violencia doméstica, qué pasa con los niños, o sea, como que obviamente no somos obviamente personas unidimensionales, que las personas que van a la olla son solamente carentes de comida, sino como que obviamente toda la vida, digamos, se empieza como a poner un poquito también en cuestión. Y esto es visto muchas veces como desborde, obviamente, pero también como posibilidad, ¿no? Como posibilidad de recomposición territorial. Muy desgastante y también hermoso por algunos momentos, y bueno, en esta contradicción creo que se van haciendo estas tramas. Creo que había levantado la mano Ángela Martínez. Sí, profe. No, un poco lo que decía Anabel. Eso, que cuando uno está en las ollas, yo participé de una olla un tiempo también el año pasado. em, bueno, arrancar capaz que por ahí, lo que pasó con la pandemia fue que se visualizó algo que ya existía, que es el hambre y la pobreza estructural que hay en un montón de barrios de Uruguay y de América Latina. Y, o sea, no era algo nuevo, y el censo que se hizo con relación a la pandemia los primeros meses tampoco fue algo que surgió en el momento, o sea, eso era algo que ya venía de atrás y quedó evidenciado, ¿no? Y lo mismo va a pasar ahora, no es que todos nos vacunamos y la pandemia se termina y se termina el hambre, eso es mentira también. Como replantearse esas cosas de que hay gente que está pasando hambre, que está pasando hambre hace pila, que con esto de la pandemia se agravó, mucha gente que por ahí tenía un trabajo fijo, un sostén, dejó de tenerlo como algo más estable, y ahora cuando, ojalá, no sé, que se reactive un poco la economía y vuelva a haber un poco más de trabajo, va a seguir habiendo gente que va a tener hambre o que va a tener otras carencias estructurales que no tienen que ver con el alimento, pero que tienen que ver con otro montón de cosas. Un poco eso. Y después lo que decía Anabel, que es real, que, o sea, cuando vos te acercás a las ollas, aparecen un montón de problemáticas que tienen que ver con, no solamente con la falta de comida, con la falta de un montón de cosas. Y tal, que viene de generaciones muchas veces. Entonces, digo, no es un tema de la pandemia. Y eso genera violencia, el hacinamiento genera violencia, la falta de comida genera violencia, y
y la falta de las cosas básicas generan violencia, eso es así. Gracias, Ángela, y qué lindo que estés participando o hayas participado de esa experiencia. También creo que lo que decía Ángela, que creo que es la cuestión de fondo de cómo se produce el hambre, ¿no? Si ustedes, yo creo que hay que ser reflexivo y tratar de cuestionar esta imagen de We Are Fantastic en Uruguay, ¿no? Como de negadora, como de vernos siempre como una excepción de Suiza de América. Digo, se planteó el año pasado, creo que bueno, una diputada en un parlamento, que en Uruguay no había hambre. Bueno, esto no es así, ¿verdad? Es como que, bueno, salió enseguida el Observatorio de Nutrición del Derecho a la Alimentación a decir que, bueno, según las estadísticas de la FAO, el 25%, o sea, un cuarto de nuestra población siente un tipo de inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que no sabe si va a tener todos los alimentos que necesita como para su subsistencia. Entonces, más allá del hambre, del hambre crónica, obviamente no somos un país de hambruna, digamos, donde se dé la hambruna, existe inseguridad alimentaria y como dice Ángela, más allá de la crisis, porque nosotros, por ejemplo, estudiando ahora más sistemáticamente la producción del alimento, si nosotros vemos, por ejemplo, de carne vacuna, estamos en uno de los años de mayor exportación y de mayor ganancia de producción de la carne del Uruguay en su historia. Y esto no tiene por qué tener, obviamente, un correlato en la alimentación de nuestra población, que al contrario, cada vez importamos más carne de Brasil. Entonces, o sea, hay una lógica de distribución del alimento que muchas veces es en base como un commodity, digamos, que depende obviamente de exportación, bueno, China que está comprando mucho, que depende del precio internacional y no depende de la soberanía alimentaria, de nuestra necesidad como sustento, del alimento como sustento. Entonces hay una lógica que en general, no solo con la pandemia, pero que la pandemia también lo que me parece a mí que nos permite ver es cómo el sistema productivo, más allá, digamos, de los actores que juegan, tiene que ver con una relación que tiene que ver con el medio ambiente, con las relaciones sociales, y que esto es un problema, digamos, que no es solo de los que no acceden, sino un problema social, relacional, ¿no? Por eso, por eso la visión sistémica me parece que es importante, para también como hacer visibilizar la importancia de estas experiencias solidarias, pero también la importancia de cuestionar digamos, un sistema que muchas veces, obviamente no es como de competencia perfecta, sino que es más oligopólica, que en realidad hace que el alimento se convierta en una mercancía y que haya gente que realmente pase hambre, ¿no? Entonces... Profe, no, otra cosa que, como para aportar también, que algunos vecinos a veces, por ejemplo, venían y decían, no, hoy me salió una changuita, no voy a comer, le voy a dejar la comida a otro. Que eso es, me parece, que tiene como que los uruguayos tienen eso de ser muy solidarios también y como de convivir en todos los barrios, yo creo que de Uruguay pasa un poco eso, no sé cómo será en realidad en el interior, pero de que convive por ahí muchos vecinos que por ahí tienen, yo qué sé, 2 bolsas más de arroz que otro y son como más solidarios. Y esa cabeza, ¿no? También de los propios vecinos, de decir, bueno, yo hoy hice una changuita, le dejo el plato de comida a otro vecino. Pero es ¿Sabes? cuando no hay changuita o cuando no se puede solucionar por otro lado, eso, ¿no? ¿Sabes en qué se veía eso también? En el cambio, digamos, de porciones que se daban al mes, que en realidad todas las ollas al fin de mes iba más gente, o sea, es como que en realidad ellos decían, bueno, porque al principio de mes tenían la tarjeta, no sé qué, entonces, bueno, como podían ir como aguantando un poco y dejaban la olla para el que lo necesitara más, pero bueno, al fin de mes ya como no llegaban, iban, entonces, promedialmente lo que vimos que en el mes, las porciones al fin de mes iban más personas y así, bueno, cada mes. Que también se puede entender desde esa lógica, ¿no? Qué notable. Y estaba pensando, y en ese sentido de la solidaridad de la gente, de como decía, hoy hice una changuita y no voy, ¿cuánta gente a la que no le sobra nada y estaba ahí montando la olla y participando en la olla y llevando un paquete de fideos? No, esos pequeños gestos
son impresionantes, son impresionantes. Hacen a esa microsociología de la solidaridad. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, Anabel, si estuviésemos en un salón te dábamos un fuerte aplauso. Ahora por Zoom va a sonar muy feo. Pero bueno, No es hacemos necesario, como si... no es necesario pasar por esa incomodidad. Ningún aplauso. En todo caso, a la Así gente que llevó adelante estas experiencias habría que aplaudirlas, pero no. Bueno, sí, pero también estos son gestos lindos de solidaridad académica, de que puedes estar compartiendo esos conocimientos con nosotros. Así que te mando un abrazo a la distancia, ya nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Y mientras despedimos a Anabel, les voy a pedir a los demás que se queden un segundo con Sergio. Así vamos afinando el trabajo de evaluación para la semana que viene, ¿les parece? Así que gracias, Anabel. Muchas gracias por la invitación, por el intercambio y bueno, que sigan aprovechando a este curso, estos profes que tienen para seguir pensando de manera distinta la economía. Así que bueno, quedamos a las órdenes. Abrazo, abrazo. Chao, chao, que pases bien. Bueno, que anden bien, lindo curso. Gracias, Salva, que pases lindo, un gusto verte. Bueno, muy bien, estimadas, estimados, la idea, bueno, es que tanto la clase abierta de la otra semana como la de hoy sean motivo del primer parcial. Ustedes pueden elegir cualquiera de los dos temas y hacer un desarrollo de lo visto en cualquiera de estas clases con nuestros invitados. Ya enviamos el otro día una información que quienes opten por hacer el trabajo sobre lo presentado por Oscar, tienen que enviar al correo de investigación pg@gmail.com el trabajo, y quienes lo hagan sobre esta clase tienen que enviarlo al sergio.reyes@reyeslavega.com.uy. Así que, Profe, bueno, justamente Agustín y sí. los demás, si tienen dudas, veamos. Yo le quería hacer una consulta. A mí me había interesado la clase de lo anterior, ¿no? Para hacer un informe. Pero por lo que estoy viendo, me parece un poco más organizado Anabel, que estuvo con sus gráficas y con sus explicaciones, y que me pareció un poco más, que tenía un poco más de contenido, porque no porque el profesor anterior no haya tenido, o la persona anterior no haya tenido, sino por un tema de que se venía trancando mucho, que se trancaba, o que estaba un poco desorganizada la información, y quería consultarle, porque aún me sigue interesando a lo de lo que decía Oscar, si hay algún sitio donde yo pueda sacar un poco de información, algo de contenido, como para unirlo y poder hacer algo. Yo lo que puedo hacer es intentar colgar el material, las diapos que nos mandó el profesor Oscar Minter. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, Igual sí, sería bueno. está el video colocado, eso capaz que ya lo volviste a ver. El video también va a mostrar esos cortes que Sí, claro. Pero las diapos sí, voy a intentar ahora mismo en la tardecita, cuando acabemos con esto, de colgarlo en EVA. ¿Sí? Buenísimo, gracias, profe. Respecto a la clase de hoy, creo que les puede ser de utilidad leer el capítulo 2 del libro. En la última parte, justamente el capítulo 2, ahí destacábamos, bueno, el capítulo 2 es sobre la solidaridad en la economía, de cómo hay muchos argumentos solidarios que tienen su impacto en la economía. Ahí hablamos, por ejemplo, de la importancia de las relaciones de donación en la economía. Por lo general, los manuales insisten en la importancia que le asignan los mercados a las relaciones de intercambio, es decir, las relaciones de compra-venta. En este sentido, si tengo hambre, sacio esa necesidad yendo a comprar un plato de comida. Ahora, lo que demuestra la sociedad es que también cuando estos mecanismos de mercados no están operativos,
y porque no tenemos ese dinero para comprar la comida, se activan otras numerosas relaciones de solidaridad que actúan también en el plano económico, y ahí estamos sustituyendo las relaciones de intercambio y de compra-venta por relaciones de donación, y hay un montón de gente dispuesta a elaborar de una manera colectiva, por medio de una gestión colectiva, un plato de comida para aquel que no la puede comprar, o para aquellos que no la pueden comprar. Esto tiene entonces tiene una profundidad desde el punto de vista económico vinculado a eso, ¿no? a la importancia que le podemos asignar a esas relaciones alternativas a la de las compra-venta, en este caso las relaciones de donación, que se expresan, por ejemplo, en donar un plato de comida, pero además en donar tu tiempo de trabajo para sostener todo este proceso, actuar en el marco de relaciones de reciprocidad, porque algún día tú me diste, yo ahora te voy a devolver de alguna manera. Bueno, esas relaciones económicas de donación, de reciprocidad, actúan con mucha fuerza en nuestras economías. Tienen, de repente las descubrimos en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, pero están permanentemente presentes en la sociedad y en la economía. Desde el momento en que entre los vecinos nos prestamos una herramienta, esas cosas que ocurren en nuestro día a día, en nuestros hábitos más cotidianos, desde el momento en que estamos dispuestos a darle nuestro tiempo a un amigo cuando necesita de nuestra ayuda. Bueno, todas esas son demostraciones de que no todo se compra y se vende en nuestra sociedad y en nuestra economía, y de cómo entonces esas relaciones solidarias están muy presentes. El capítulo 2, por lo tanto, lleva ese título, la solidaridad en la economía, y nos va a servir como base para comprender luego organizaciones de economía solidaria, o sea, organizaciones donde esos valores de solidaridad también están presentes con fuerza para generar y constituir y desarrollar sociedades de socorro mutuo, cooperativas, asociaciones que tengan determinados fines sociales y fines económicos, etcétera, etcétera. Así que me parece que esta es la bibliografía que pueden utilizar para Pablo, dar cuenta de ese fenómeno. Creo que el documento de Anabel ya lo había subido en EVA, ¿no? No. El documento de trabajo. Ah, la investigación. Sí. La investigación, pero eso es posible, claro, eso es posible subirlo también. Yo no sé si está subido, Sergio. ¿No? No, pero en todo caso lo podemos subir. También googleando, yo creo que si ustedes googlean informe de ollas populares, Facultad de Ciencias Sociales, van a encontrar el documento que fue elaborado entre Facultad de Ciencias Sociales y AEBU. Y acá hay una pregunta en el chat de los aspectos formales. Creo que también vos pasaste un correo con las pautas de los trabajos, me parece. Yo pasé también un correo por EVA con las pautas, sí. Eso está en EVA. Yo ahora de memoria no me acuerdo, si no les respondería, pero no me acuerdo de memoria. Si alguien puede leerlo, mejor. O recordarlo. Ah, bien, el que pregunta es que no lo vio en el foro. Sí, está en la plataforma EVA. Por lo pronto es individual este trabajo. Ya dijimos que el segundo parcial y el tercer parcial va a ser colectivo, pero el primero queremos una nota individual que va a ser importante para ya saber si pueden obtener un promedio que les habilite para hacer el trabajo final. Profesor. Sí, María Agustina. Una consulta, ¿cuántas hojas más o menos tiene que ser el trabajo? Yo no había puesto eso, creo que había señalado unas 5, ¿puede ser? 5 había dicho, profe, sí. 5, ahí está.
María Y- Agustina, ponete una foto o algo cuando participes. Bueno, sí, profe. Em, Otra pregunta, profe, tipo, ¿tiene alguna formalidad tipo con el tipo de letra o esas cosas o no? Perdón, cuando digo foto o algo, quise decir foto, no una foto No, tuya, no, no, no un hay- florero. ¿De hay- acuerdo? Ah, bien, bien, eso, así sabemos con quién estamos hablando. Está. No la foto eh, del gato, sino la foto de uno mismo ahí está. para vernos. Profesor, ¿tiene algún formato que hagamos o tipo de letra o esas cosas o es a libre Si no elección? lo puse, significa que en esta ocasión no. Está, ahí va. Perfecto. Entonces, lo normal, un Times New Roman 12, un Arial 10, ¿tá? Pero sin mucha especificidad para este trabajo porque es un informe. Tampoco le estoy pidiendo un artículo de síntesis de un marco teórico. Es un informe de una de las dos clases que ustedes elijan. Profesor, ¿podemos hacer de los dos informes o tiene que ser No, uno no, solo? elijan uno, elijan uno. Profesor, Sí. hola. Gustavo. Perdón, no pongo cámara porque estoy en la oficina, entonces está. No, como que, No hay no puedo. problema, pero ponete una foto después en el perfil, así te aparece, ¿dale? Bueno, consulta, porque usted decía lo de las hojas, son 5 carillas, tengo entendido de lo que decía. Exacto, 5 exacto. carillas, está. Y la bibliografía, porque no me quedó un poquito claro, sería el material que tenía usted, que subió al EVA, que está el libro, El básicamente. manual, yo acabo de decir que para esta clase el capítulo 2 está muy bien, para la primera clase algo del capítulo 1, que es una introducción a lo que es la economía solidaria y la economía popular. Todo eso también ustedes van a poder utilizarlo. Pero ciertamente, esto también, el manual es eso, es un manual para que ustedes sigan la clase. Pero, por ejemplo, si vas a hacer la clase de Oscar Minteguía, también empezá a googlear economía popular, San Martín, ver algunas cosas que te puedan servir, pero de manera complementaria, porque se trata de hacer un informe sobre la charla en sí, no tanto sobre la charla. Más Perfecto. que sobre la economía popular en Argentina, porque yo te podría haber dicho, bueno, escribime 5 hojas sobre la economía popular en Argentina. Entonces ahí sí, de repente tendría que haber una definición de lo que es la economía popular, una historización de la economía popular en Argentina, un balance de cuáles son los movimientos sociales que están actuando, pero eso no se pide, ¿tá? Alguna de estas cosas vos las podés mechar y eso va a ser la diferencia entre un trabajo más completo y un trabajo apenas descriptivo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Profesor, Sí, María Agustina. no sé si fue usted que nos sugirió, creo que fue en sociología, en Google creo que hay una biblioteca que se puede buscar, ¿no? Está bien, yo capaz que vos te referís al Google académico. Sí, eso, El exacto. Google académico lo que te hace es, te filtra todos los documentos que tienen algún nivel académico, artículos publicados en revistas, libros publicados, e incluso tesis de grado, de maestría o de doctorado, o sea, todo lo que tenga cierto nivel académico. Pero ya te digo, para esto no es tan necesario eso. Porque si vos pones Economía Popular San Martín, creo que en Google Académico te va a aparecer muy poquita cosa, en cambio te pueden aparecer muchas actividades, charlas, información en el Google más genérico. Pero, y la información que busquemos, por ejemplo, de esta clase tiene que ser de la economía popular, de la sociedad popular de Uruguay, ¿verdad? Solo de Uruguay, no de Argentina, por ejemplo. No, claro, pero eso tiene que ver con el informe sobre el tema específico. El del otro día fue sobre la economía popular en Argentina y específicamente cómo actúa el municipio de San Martín apalancando y promocionando este fenómeno. Lo de hoy es la temática de las ollas populares en Uruguay. Ah, ok, perfecto. Que es un fenómeno bien uruguayo, no es que no existan en otros países, pero en otros países tienen otras denominaciones, tienen otros formatos. En todos los países del sur del mundo existen colectivos que gestionan la alimentación para las poblaciones más vulnerables.
pero con sus propias características, sus propios parámetros. En este caso, las ollas populares son eso, es una categoría de análisis en sí mismo bien uruguaya. Acabamos de decir que desde los años 80, para no ir más atrás, las ollas populares tienen una historia muy vinculada a procesos de crisis, pero también a huelgas de los sindicatos. ¿Cuántos sindicatos en huelga cuando se les va la mano en el conflicto, pasa una semana y ya la gente no está cobrando, instala una olla en el sindicato para por lo menos repartir un plato de comida entre sus trabajadores y trabajadoras? Eso fue una práctica, digo fue porque ahora se está viendo un poquito menos, pero sigue siendo una práctica normal dentro del movimiento sindical. Hasta lo que ha pasado ahora, que en tiempos de crisis, desde los territorios, en los barrios, etcétera, emergen también estas experiencias, con todas esas características y hasta contradicciones, como dice Anabel, han tenido en el país en estos últimos tiempos. Sergio, ¿algo más? No, en todo caso, no sé, recordar, creo que ya quedó claro, pero ¿cuál es la fecha de entrega? Que era el viernes próximo, ¿no? Yo no lo recuerdo de memoria, pero no lo recuerdo porque lo puse por escrito en EVA. Sí, 7, el 7. Ok. Sí. O sea, no es viernes, ¿no? Es el martes, ok. Bien. Entonces, yo me había hecho la idea que tenían toda la semana próxima. Bien. Por cierto, quien quiera mandarlo antes, puede mandarlo antes. Es un miércoles. Pero esa es la fecha límite, ¿de acuerdo? Si les parece bien, cerramos por acá. La clase que viene, vamos a empezar a ver los precursores de la economía social y solidaria, y vamos a tener un par de clases sobre historia de los antecedentes del cooperativismo y de la economía solidaria. ¿Sí? Así que bueno, será hasta entonces, suerte en la preparación del primer parcial. Chao, chao.